Buenos días a todos los asistentes. En nombre del ERCAT, Research Center for Advanced Decision Technologies, les agradecemos el interés en este diplomado sobre inteligencia artificial, aprendizaje automático y programación matemática aplicada al sector petróleo y gas. La idea de esta presentación es cubrir todos los temas que se verán en el diplomado, explicar cómo es la mecánica. Fundamentalmente vamos a trabajar en ver los casos de uso y en explicar inicialmente qué cubre y posteriormente aclarar dudas. He silenciado los micrófonos mientras hago la presentación y posteriormente los abriré. Bien. Entonces, primero que todo, este es un diplomado centrado en la parte matemática, en todo lo que es hoy en día analítica avanzada, todo lo que es inteligencia artificial y programación matemática. Y pues esta frase de Galileo Galilei resume que a la larga en el mundo todo está soportado en matemáticas. Las conocemos o no, las podemos entender, las podemos utilizar, pero hasta ahora nos han servido para entender básicamente todo lo que compone el universo. Entonces, más o menos el plan de temas que cubre el diplomado y es un índice hacia esos puntos, básicamente. Entonces, primero voy a hablar de generación de valor en la industria de oil and gas utilizando analítica avanzada, utilizando modelamiento matemático. ¿Por qué comenzamos con esto? Pues primero que todo porque esto hace parte de, básicamente, hace parte de todo lo que es modelamiento matemático, la analítica avanzada, pues incluye la optimización, la parte de predicción, son los dos grandes centros de generación de conocimiento en la analítica avanzada y es aplicable a todos los sectores. Pero la razón de utilizarla y de tenerla en cuenta en cualquier uso en toma de decisiones no es que sea muy bonita, muy atractiva, muy divertida, sino fundamentalmente porque adicionalmente a todo el conocimiento que produce, realmente produce riqueza. Produce riqueza en muchas formas para la sociedad y eso es al final lo que requerimos. Cuando hablamos de pura riqueza económica, este es un caso del el premio francés demandado en Estados Unidos. Normalmente todos los años se le da un premio a la empresa, a una empresa por su dedicación y su compromiso con toda la investigación de operaciones, y la analítica avanzada, básicamente. Y uno de los requisitos para ese premio es que diga y que esté notificando cuánto dinero y cuál fue el impacto realmente en la organización. Y Intel se lo ganó en el año 2020 y hablaba de 25 mil millones de dólares en beneficios. Eso está muy lejos de cualquier costo, de cualquier manejo de modelo matemático. O sea que realmente es riqueza real. Podríamos encontrar muchos textos en los cuales se habla de lo mismo, de que es toda una corriente y que realmente es el fondo de la transformación digital. Si miramos en que un poco más de esa analítica avanzada, cómo está distribuida, pues vamos a verla que está de esta forma. Tenemos inicialmente la analítica descriptiva, muy vieja, nace en los años 1980, en mi opinión, cuando definitivamente comienza a formalizarse todo lo que son los sistemas de información relacionales y toda la parte de poder hacer queries a las bases de datos, donde tenemos más facilidad para hacer queries y cada vez más inteligentes y resolver unas preguntas que nos describen cómo es lo que está almacenado, que normalmente es lo que ha pasado en el mundo real. Después viene la predictiva, que está muy metida y muy relacionada con lo que hoy conocemos como Machine Learning e inteligencia artificial, y antes normalmente lo que conocían como modelos probabilísticos y modelos probabilísticos avanzados. Dentro de eso clasifica IBM a la simulación como la más baja productora de ventaja competitiva y de complejidad. Esto es algo para ponerlo claro de que cuando resuelvo problemas con simulación, no estoy compitiendo con optimización. Esa es la visión de una de las compañías que sigue siendo vigente como de las grandes productoras de
tecnología en la cual para IBM el estándar era optimización. Esto realmente era el punto que veían cuando se saca el libro Competing on Analytics de Thomas Davenport y Jen Harris, pues se pensaba en la optimización, era el estado del arte y el punto de llegada de la analítica avanzada. Después aparece la optimización bajo incertidumbre, o no después la pone IBM, porque la optimización bajo incertidumbre existe hace muchísimo tiempo. Yo hago modelamiento matemático de este tipo desde el año 1973 y en el año 75, en mi tesis de maestría, yo hacía optimización bajo incertidumbre. Lo que pasa es que, por lo tanto, los principios ya existían. Lo que pasa era que no teníamos potencia computacional. Eso es lo que hace la gran diferencia. Tenemos una gran cantidad de tecnologías que están relacionadas con esto, que son básicamente la base de las tecnologías de la industria 4.0, pero la que más produce, ¿sí?, riqueza, control de riesgos y todo, es el manejo de las decisiones. Y de eso es que vamos a hablar en el curso. El curso se centra en aprender a tomar decisiones. Entonces aquí vemos esa evolución de esa analítica, y hoy en día también comienza a aparecer otra analítica, la cognitiva, que fundamentalmente se da cuando ya hay un alto grado de optimización, o sea, es la única forma de generar mayor conocimiento. Cuando he pasado por la prescriptiva, es en lo que estamos, y es esos procesos de automatización y la forma de darse cada vez más hacia hacia una analítica dispersa y autónoma, es que va a ser el siguiente paso que ya se está comenzando a hacer y que es el estado del arte de la investigación en este momento. Sí, o sea, estamos trabajando en todo lo que está llegando a ser una nueva forma de la inteligencia artificial. Y eso se va a tratar de explicar a lo largo del curso, de ver dónde estamos, y obviamente vamos a concentrarnos en estas partes, en lo que es la analítica predictiva y fundamentalmente la prescriptiva. La ganancia de eso, lo que le produce una organización, pues para una organización que no la utiliza, digamos que produce un beginner comienza a un principiante, produce 3, una empresa que ya no cree en la intuición, que eso es lo primero, no creemos en la intuición. No es que el ser humano no sea capaz de tomar buenas decisiones, es que no es capaz, no tiene la velocidad para producirlas. Somos limitados en nuestra velocidad de cálculo y ahí perdimos con las máquinas. De la misma forma como ya no es posible ganarle un partido de ajedrez a un computador. Y 23 es la productividad cuando juntamos la analítica con el Big Data, o sea, cuando somos capaces de ir a esos grandes volúmenes de datos, por un lado, y por otro lado manejamos analítica de alto nivel, pues la relación es de 1 a 23, y eso es como perder más o menos un partido 23-1. No hay nada que hacer, no había competencia. Si una empresa no está, una empresa que toma estos caminos, pues definitivamente tiene una productividad que no puede competir los demás. Esto es más o menos, esto ya es de una raciocinio que yo hago. La analítica y el Big Data producen 5.3 a 4.3, ese es mi número. Y la división entre optimización y la parte predictiva, pues yo la pondría en 2 a 3. Es muy importante que esto es un producto, no es una suma. O sea, si uno de estos círculos está en 0, la productividad a 0. O sea, si no manejamos todo y crecemos en todo balanceadamente, esto da 0. Y cuando vemos los problemas que tienen las organizaciones para que esto llegue a ser parte de la organización, pues yo me voy a centrar en la parte verde. Esos son los problemas que tienen, y la parte verde dice que todos los problemas son de tipo cultural, que es básicamente la cultura de la organización, que no sabe cómo utilizar analítica, que no está metida en eso, en la analítica, es básicamente la mayor barrera de las organizaciones. Y estoy totalmente de acuerdo. Lo más fácil de la analítica avanzada es hacer los modelos para las personas que nos dedicamos a esto. Eso es definitivamente la parte más fácil. Lo más difícil es conseguir que funcionen y conseguir que
y fallan y tienen problemas por la parte cultural. Y es porque no sabemos qué hacer en muchos casos con ellos y también desconocemos el valor para la organización que le estamos negando. O sea, si un gerente tuviera la claridad de lo que implica, pues no dejaría que un modelo matemático dejara de funcionar, porque le está moviendo la organización. No hay comparación. La principal barrera es cómo utilizar analítica y acá, pues básicamente el curso, eso es lo que va a tratar de enseñar, cómo utilizar analítica. Hago la salvedad y la claridad de que no es un curso de tratar de volver a una persona un experto modelador matemático. Es un tipo, lo que vamos a convencer son una visión holística de todo lo que implica el modelamiento matemático, cómo está relacionado, cómo se puede hacer. Obviamente se van a ver tecnologías, se van a ver formulaciones para que la persona entienda, pero el camino para llegar a ser un experto es largo. Para mí la programación matemática de por sí debería ser una profesión. Es un camino lo suficientemente largo para más de 2, 3 años de especialización después de pasar la parte básica de conocimiento. Entonces, eso es lo que vamos a mirar, el que esta parte se mejore. Otra cita ya en plata que habla el profesor Jeremy Shapiro de MIT es: no se sorprenda si su empresa se está ganando, si ese cliente está ganando el 8%. Eso de ahorro en costos, eso es normal. Se pueden conseguir soluciones que ahorran muchísimo costo. Eso es realmente es ignorado cuánta plata maneja la organización. Este es un slide de una presentación de Deloitte, como aparece ahí. Y pues todos conocemos la parte de la organización, de la jerarquía de las decisiones entre estrategia, táctica y operación. Y en estrategia, táctica y operación, pues tenemos que donde se gana más dinero es en la estrategia. Se tiene el 25% del orden del 25% del costo habitado y termina bajando drásticamente hasta llegar en lo operacional a niveles del 5%. Y la cuestión es clara: si estoy implementando el modelo, el negocio que no es, y seleccionar el negocio, la estrategia, la red de abastecimiento, los procesos que voy a utilizar, pues es la parte estratégica, ya no lo puedo corregir, ¿sí? Con muy buena operación. O sea, si estoy transportando en un camión el producto que no es, pues lo mínimo que puedo hacer en el camión es tratar de perder menos dinero. Pero estoy perdiendo dinero porque estoy transportando es el producto que no es. Entonces, esa es la parte como lo ve Deloitte, una compañía consultora plenamente reconocida a nivel mundial por las decisiones y el impacto que tiene. Entonces, ya vimos una visión del dinero y eso es muy importante que lo vea para la persona que va a tomar el curso, para las organizaciones. Estamos hablando de dinero, no estamos hablando de matemáticas. La matemática es el medio para producir dinero y el dinero es el medio para producir riqueza para la sociedad y para la industria en sí. Ahora vamos a hablar, realmente en una organización, digamos que, y más en una organización del tipo del sector petrolero y gas, pues tenemos dos problemas. Tenemos un problema específico del sector petrolero y gas que es complejo. Y ese es el área de campo y eso es lo que vamos a ver en el curso. Sin embargo, las organizaciones en general tienen otros problemas por ser organizaciones industriales, tienen problemas típicos y entonces eso lo vamos a ver muy por encima, pero es importante ver cómo están relacionados y porque es el paradigma donde vamos a insertar todo lo que es específico en esa parte básicamente de los problemas de la industria petrolera. Entonces, normalmente lo que hacemos con cualquier industria es modelar sus cadenas. Hablamos de 3 cadenas: la cadena de oferta, cómo producir, o sea, cómo llegar hasta el punto donde comienzo a vender, cómo llegar hasta el cliente final. Esa es la cadena completa. Y la otra parte de la cadena es la de transporte y logística, es cómo voy a ir transportando materiales que se van convirtiendo a lo largo de la cadena. Entonces lo que vamos a hacer es modelar y hay que modelar desde muchos puntos de vista. Desde el punto de vista del tiempo, desde la estrategia, ¿sí? Vamos a llegar a la operación, al tiempo real.
La parte funcional, hay que modelar el mantenimiento, hay que modelar el consumo de energía, hay que modelar el horno, o sea, las funciones hay que modelarlas y hay que unirlas. La parte geográfica, si tengo una empresa que tiene operaciones en muchos países y ese es el estándar y más en la industria petrolera, pues tengo que coordinar las regiones. Normalmente y más también en la industria petrolera, el sector multinegocios. Ya el futuro va a ser de empresas todas multinegocio, todas tienen integración vertical y horizontal, ¿sí? Pero la industria petrolera está muy clara que hay 4 negocios mínimo, 5 negocios, tal vez 6 negocios alrededor de ellos. Y la otra parte es que podemos tener un nivel mayor todavía, que es el sectorial, cuando hablamos, por ejemplo, del negocio de la energía. El sector petrolero está metido en un negocio y en un problema mayor. La forma tradicional, como se ha visto este modelaje, es clara, o sea, se sabe y se conoce. Es primero ahí toda la parte de estrategia, táctica y operación, eso es lo que vemos, y a eso son las tecnologías analíticas. Eso hay que pegarlo, esto va a tener producción y logística, va a tener una parte de estrategia y táctica que es global, que tiene que ser holística, no tiene sentido, no va a dar las mejores soluciones si yo tengo una cadena en 3 países que están interrelacionados y todos están interrelacionados por el dinero, que yo haga planificaciones sin ver esas interrelaciones a nivel de la estrategia y la táctica. Pero a nivel de la producción y de las operaciones, pues sí, no tiene sentido pensar que una planta, una refinería en México va a trabajar coordinadamente con una en Sudáfrica, así las dos sean mías, a nivel del tiempo real y de la producción. Pero a nivel de dónde voy a hacer las cosas, sí podrían estar relacionadas y fundamentalmente, como decía, en el dinero y en el flujo del dinero. Esto se junta, hay que unirlo con los ERPs, no hay que confundirse con los ERPs. Los ERPs no son tecnologías analíticas, independiente de que tiene una P de Planning, Enterprise, Resource Planning. La P de Planning de los ERP no planning, no planifican. Independiente de que tengan un producto que se llama el Master Plan, pues esa es la parte comercial, pero no planning. Y no tienen modelos matemáticos. Hay que adicionárselos. ¿Se le pueden adicionar? Sí, es lo normal y es lo que debe pedir una organización. El ERP le permite manejar los datos, hacer del mundo real, de lo que está pasando, pero para hacer planificación necesita otras tecnologías que son las analíticas. Y eso hoy en día se ha ido organizando, es muy importante verlo. Primero comenzamos con hablar del SCM, Supply Chain Management. Pasamos también en paralelo a hablar del Demand Chain Management y hoy en día todas las organizaciones industriales hablan del Sales and Operation Planning. Esto ya es una función, hay un comité de Sales and Operation Planning y normalmente debería haber un modelo o un conjunto de modelos que están soportando este proceso. Y este, digamos que es el nivel de la planificación más conocido por las industrias, ¿sí? Sin embargo, a nivel administrativo, pues todas también ya comienzan a hablar del Integrated Business Planning, ¿sí? Que debe haber un modelo que lo que ha hecho es incorporar la parte financiera, porque es que la parte financiera es fundamental. Yo puedo planificar acá, vender lo que puedo producir, a veces planifico lo que no puedo producir, si no están coordinados, si no están bien coordinados, y por último puedo planificar lo que puedo producir financieramente y lo que le conviene a la organización financieramente. Desafortunadamente la palabra model no está pegada al planning, no es un modelo, es una función administrativa que que las organizaciones, por lo menos las modernas, actualizadas, pues lo vinculan con modelos. Pero, por ejemplo, el modelo IBP no es algo tradicional, tenerlo. Sí, o sea, vincular la parte financiera con la parte de producción no está hecho. Sin embargo, un grupo industrial y un grupo multinegocio tiene una sola parte financiera, no tiene 2 vicepresidencias financieras, tiene una. ¿Por qué? Porque es que la plata la tiene que manejar unida. Aquí tenemos la parte del tiempo, estrategia, táctica de operación hasta llegar al tiempo real. Y nos cambia el tiempo real hoy en día porque la industria 4.0 me da tiempo real para todo. O sea, prácticamente ese tiempo real que antes yo era muy complicado de llegar, pues hoy en día se da vía internet permanentemente. Antes un camión no estaba conectado en tiempo real con todo su ambiente de producción, pero hoy un camión
que pues está haciendo una ruta, está conectado a un Waze y por lo tanto ya está conectado a su sistema de medición, su posicionamiento, velocidad y eso, está conectado al mundo y él está conectado con el mundo, él ve lo que está pasando. Entonces nuestro tiempo real y nuestros procesos van creciendo en lo que podemos hacer con ellos. Eh, Esto distribuido en el espacio, las funciones. Inicialmente pensaba que planificar un sistema pues era la parte de ventas, la parte de producción, tocaba parametrizar el mantenimiento porque es lo que determinan los derrateos de producción y la parte financiera, pero todo era un input para lo de la optimización. Era como se veía y es como hay una gran cantidad de modelos construidos y pensados que son así. Sin embargo, lo que tenemos hoy en día son muchas más funciones que entonces si el IBP realmente debe ser un modelo visión integral de la organización. Y esto independiente de la industria petrolera o de cualquier, es para toda industria, es, mire, usted tiene mantenimiento y le va mejor en su planificación si usted integra esa producción con el mantenimiento. Y usted tiene un sistema de energía y antes eso no era importante y simplemente era la cuenta que se pagaba. Hoy en día no solo tiene un sistema de energía, tiene un negocio de energía metido en su organización porque tiene que comprar y vender energía. Todas las plantas y malas de la industria pesada son cogeneradoras y tienen que tomar decisiones con respecto a la energía. Entonces eso nos está llevando a que en el mundo moderno una empresa petrolera pues tiene varios negocios, aquí tenemos los 4 negocios estándares, sí, producción, transporte de crudo, transporte de derivados y refinación, y entonces se comienzan a ver primero que hay que ver los integrados, porque es que se pueden integrar, antes era imposible pensar en un modelo integrado. Hoy tenemos suficiente potencia, pero tenemos que saber cómo se hace y las personas que lo van a hacer tienen que estudiar para ver cómo se hace, ¿sí? Y tener y entonces vamos a comenzar a hablar del hipotálamo de una empresa. Y es lo mismo que un piloto automático. El hipotálamo de una empresa es la medida en la cual los modelos automáticos toman control de la organización. Suena duro, pero es lo mismo que en el piloto automático del avión. Poco a poco se fue tomando el avión. En el avión nos sorprendía, pero no nos sorprendía que eso ya estaba en los cohetes que viajaban y todo, que eran guiados desde hace mucho tiempo por pilotos totalmente automáticos, ¿sí? Lo mismo, entonces, ese es el rumbo y es para donde vamos, para bien o para mal. Y esto de la optimización no es nuevo, o sea, es pues una compañía conocida ampliamente en el sector petrolero, en toda la industria de procesos como AspenTech, y ustedes ven que sus productos todos dicen optimización, optimización, optimización. Y estamos hablando de optimización matemática. Y lo que se trata acá es de que las personas aprendan cómo se puede hacer eso, cómo se puede utilizar, es lo mínimo, cómo están armados esos sistemas ya para ver soluciones específicas. Esa es la idea primero. Primero toca vender y es la primera parte del diplomado, ver algunos conceptos generales que tiene que entender quien los va a utilizar, primero para que valore lo que está haciendo y segundo para que lo entienda, porque los modelos de optimización y la economía están pegados. O sea, son modelos técnico-económicos, son modelos que explican mercados, que explican lo que va a pasar a largo plazo en se va perdiendo la economía en la medida que va la operación, pero están relacionados, cumplen con unas leyes, hay una forma de verlos, hay un paradigma, esto es muy viejo, ya pues todo esto comienza en los años 45, digamos, pongámonos los 50, o sea que ya tiene 70 años, ya es un viejo, ¿sí? Es muy viejo, todo esto no es nuevo, no estamos inventando nada, los modelos matemáticos no han cambiado en sus ecuaciones, ¿sí? Lo que pasa es que hoy tenemos potencia para resolverlas, pero las ecuaciones no han avanzado mucho. Seguimos con Taylor y Lagrange y un montón de señores ya que no existen, que nos dejaron el conocimiento y ese conocimiento no lo hemos cambiado. Y ese conocimiento se va haciendo cada vez más útil y es lo que vamos a, a ver acá. Entonces yo voy a describir acá un poco las aplicaciones. Pues, primero, una visión integral de la cadena petrolera, ¿sí? Ya todos ustedes más o menos la conocen. Y en esto vamos a describir cómo se puede crear un hipotálamo de la organización, de una organización petrolera. Es importante, voy a anotar acá, que la gran mayoría, el 80%, 70-80% de lo que se va a enseñar
viene de la praxis. Son experiencias reales vividas directamente, muchas en el sector petrolero y gas, y otras vividas en otros sectores, pero no viene de la academia. Esa es la primera gran diferencia del ERCAT. Es una organización basada en praxis, o sea, el ERCAT produce tecnología en otra parte, produce modelos, produce metodologías, y por lo tanto, y las ha aplicado, las aplica, y por lo tanto va a llevar ese conocimiento, y es lo que estamos hablando de conocimiento aplicado, no de conocimiento académico. El conocimiento académico es el básico, es el que hay que tener, ese se va a revisar, incluyendo tutoriales de formulación de modelos, hasta llegar a ver cómo se utiliza. Entonces, por ejemplo, vamos a arrancar por tratar de entender, porque después lo vamos a desglosar, cómo se construyó para una empresa petrolera un hipotálamo, o sea, un modelo integral de toda la cadena de esa empresa, y simplemente para poder entender el consumo de energía en esa empresa, pero realmente es un modelamiento que le permite analizar toda la cadena desde la producción hasta la entrega de derivados, básicamente. Después vamos a ir recorriendo los diferentes eslabones de la cadena petrolera. Vamos a comenzar con exploración-producción. Lo que yo voy a ver acá lo voy a pasar muy rápido. Entonces, pues primero en exploración-producción vamos a hablar de la parte, lo primero el portafolio, porque ese es el problema de exploración-producción. No los puedo desligar porque uno es el input al siguiente, pero básicamente porque también utilizan recursos comunes, ¿sí? Y normalmente en muchas empresas pues están unidos en una sola vicepresidencia, en un solo negocio, porque están relacionados. El taladro tiene que ir para los dos lados. Entonces, mire, hay que planificarlo. Acá veremos metodologías, cómo es un modelamiento moderno, cómo es un modelamiento que propusimos a una determinada empresa, básicamente, en el cual pues se tiene en cuenta todo lo que le puede llegar a pasar a un proyecto en la vida y en qué momento voy a negociar. Porque es que una opción, todo lo que se llama opciones reales, es fundamental en el proceso de negociación, es que una opción es no hacer nada. Esa es de las opciones. Entonces, un modelo matemático va a poder ayudarnos a tomar las decisiones del aquí y ahora, la primera, si es el estado del proyecto, pero yo cuando estoy tomando esto, tengo que comenzar a mirar todo lo que me puede llegar a pasar y todas las incertidumbres que tenga. Y para poder hacer eso, pues voy a tener que integrar el modelamiento de las inversiones con el modelamiento y de las operaciones. Y para poder ver el modelamiento de la operación, pues tengo que diseñar la red. Porque tengo que analizar qué puede llegar a pasar y después de ahí es donde sale la rentabilidad. Hacer eso con tecnologías muy elementales, pues no nos va a traer realmente un gran conocimiento. ¿En qué cambia todo esto? En que, digamos, esta es una visión tradicional donde los inputs, pues yo normalmente en muchas metodologías viejas, porque no se podía hacer más, pues mire, uno asumía cuánto era la reserva y ponía ahí un escenario de reservas y ponía un escenario de producción y ponía unos perfiles de producción y eh, eso eran los inputs y los outputs pues eran las variables financieras. Esto cambia en que pues básicamente la producción pasa a ser interna, las reservas son un input, las perfiles de producción van a ser más bien input que output, ¿sí? Aunque algunas, una velocidad de explotación me puede cambiar el perfil, y los outputs pues son los mismos. Lo que estamos haciendo es comenzar a hacer que este modelo de optimización al final sea más grande. Las metodologías que vamos a analizar y que se van a analizar y se van a plantear para muchos tipos de problemas, pues van a ser lo que se llama programación estocástica o Stochastic Optimization, tal como lo mostraba el diagrama de IBM. Por lo tanto, vamos a ver el estado del arte. Porque no tendría sentido aprender algo que no fuera ese estado del arte. Entonces, se va a analizar cómo es, y hay un proceso que se debe seguir. Normalmente esto lo vamos a analizar, modelar el proceso estocástico, simular y posteriormente
optimizar. ¿Para qué? Para producir las curvas de eficiencia y tomar decisiones, porque los modelos matemáticos, desafortunadamente, cuando entra la incertidumbre, no toman decisiones. Y ese es el mundo real. Nos dan información para que sea mismo el ser humano el decisor, el que decida en la curva Pareto, en la curva eficiente, dónde me voy a parar. Uno lo puede hacer más o menos automático porque estos dos puntos son no convenientes, ya se sabe, y por acá debería haber algún punto que debería ser más conveniente que otro. La palabra conveniente es muy complicado de ponerla, volverla matemática, volverla un indicador. Dentro, como parte específica de esto, pues vamos a hablar de casos de diseño, de diseño, y se va a trabajar y voy a presentar unos casos. Entonces, parte de la metodología es trabajar sobre casos para cuando no hemos tenido la experiencia sobre casos reales, básicamente. Entonces, esos casos se van a mostrar. Yo espero, no sé si lo consiga, que el profesor Ignacio Grossman nos dicte esa clase. Voy a solicitársela. Ignacio es una persona que trabajó, por ejemplo, en todo el diseño. Es un experto, quizás un rey de la optimización en el sector petrolero y petroquímico. Es ingeniero químico, pero todo lo del desarrollo de Pensilvania alrededor de Pittsburgh, de shale gas, fue modelado. Él estuvo involucrado Carnegie Mellon y nos va a explicar. Espero que nos pueda explicar, y si no, pues yo explicaré todo su trabajo, que lo conozco. Entonces, pero básicamente lo que se hace en un proceso de estos es, a partir del proceso y de entender bien el proceso, buscar esa solución de largo plazo, porque acá el problema no es que no lo voy a resolver con un año de operaciones, voy a tener que simular muchos años de operaciones. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de un modelo de optimización. Este va a ser el icono que ustedes van a ver en muchos casos de lo que es un modelo de optimización, una función objetivo y un conjunto de restricciones que representan conceptos técnicos. O sea, lo primero que yo digo, que yo trato de enseñar, es que lo primero que escribimos de un modelo matemático son las palabras. Esto es el primer paso de hacer un modelo matemático. Tengo que meter estas restricciones que tienen un sentido claro, y luego esas restricciones sí las vamos a convertir en ecuaciones. Y esas ecuaciones son las que van a ir a un modelo matemático y van a ser capaces de ayudarnos a diseñar nuestra red, de decir qué es lo mejor que yo puedo hacer, ¿sí? De determinar cómo hacer la conexión, cómo van a ser los flujos, y yo con esa información, analizando, por ejemplo, múltiples escenarios, porque la optimización estocástica es una optimización por escenarios, no por escenarios paralelos, sino escenarios juntos. No es que yo corra 50 escenarios, me dé 50 soluciones y después yo me ponga a ver cuál escojo, porque es que eso no tiene realismo. O sea, uno toma una sola decisión, no 50. Y si tiene 50 escenarios de referencia, o 100 o 3, tiene que tomar una decisión que, llamemos por ahora, pondere lo mejor que yo puedo hacer, teniendo en cuenta que los escenarios tienen probabilidades, me pueden llegar a ocurrir y me debo proteger. Entonces, también ahí vamos a incluir en la parte estocástica algo que es muy importante para cualquier fase de decisión, que es el riesgo. O sea, los modelos de programación estocástica están orientados es para controlar los riesgos fundamentalmente, para que no nos pasen las cosas que nos pasan, para que no les sigan pasando. Ya aprendimos, porque lo vemos en televisión cada rato, lo grave que pueden ser las disrupciones de las cadenas productivas. Y entonces, mire, se pueden tratar de hacer diseños que sean menos disruptivos, que aguanten más un tsunami, por ejemplo, porque vimos pararse el mundo por el tsunami de Japón, y lo vimos por la lluvia de cenizas en Europa pararse, y nosotros nos paramos. Un país se puede parar por las protestas sociales, entonces, o por un terremoto. Entonces eso se ve, y ante eso, pues ya un modelo, ¿qué es lo que va a producir? Pues cuál es el número de pozos que voy a perforar por periodo, si tengo zonas dónde, de qué tipo, cómo los voy a operar, qué es lo que creo que me va a pasar en ese modelo, ¿sí? Para poder tomar la decisión. Entonces eso es lo que se ve en el modelamiento, y se van a ver casos específicos
de varios que ustedes van a ver, se puede repartir, se va a repartir material. Y si hay personas con intereses específicos, si me lo plantean y yo puedo, con gusto lo analizamos. Entonces, por ejemplo, hoy en la parte de muchos de tratamiento de agua, pues esto es lo que se está tratando de hacer. Que mire que el consumo de agua sea cero. Entonces, mire, ¿usted cómo va a hacer? Pues métalo al modelo y el modelo le puede ayudar a diseñar a usted redes totalmente de redes que obviamente hay que meterle algo porque no es mágico, pero yo con aditivos puedo llegar a hacer una cadena donde el consumo de agua en teoría es mínimo prácticamente tendiendo a cero, que es lo que necesitamos para los menores niveles de contaminación. Como parte del proceso y porque es muy común en la industria petrolera, vamos a ver unas aplicaciones de teoría de juegos, porque hay algo, hay mucho, en todo esto hay mucho material. La teoría de juegos, lo que vamos a ver es la parte cooperativa. Por ahora he pensado en este ejemplo, en cómo, cuál es el ejemplo. Primero que todo, hay dos juegos, los competitivos, compiten entre dos, entonces como si fuera un partido de ajedrez, son enemigos, son contrincantes y entonces están en competencia, pero hay otros juegos que son los que ocurren en los negocios, que son los cooperativos, que es cuando vamos a cooperar. Y ahí, entonces yo puedo tener, se coopera en muchas cosas, pues porque yo tengo proyectos y en este caso para muchas cosas, y si hay que construir infraestructura, la infraestructura es común. Entonces uno de los problemas es mucho mejor que todos los señores desarrollen la infraestructura común y no que lo haga cada uno por su parte. Una regla de optimización sin necesidad de hacer mucho es que mire, lo mejor es que el sistema sea lo más grande posible, que haya cooperación, o sea, que usted lo haga de una manera holística e integrada y eso le da la mayor ganancia. Ahora, si eso da la mayor ganancia, el problema es cómo la reparto. Entonces vamos a aprender para qué me sirven los modelos matemáticos para repartir dinero. Oye, y eso lo tienen las industrias petroleras. Pues yo creo que casi todas las empresas estatales producen por medio de proyectos asociados. Y los proyectos asociados son proyectos en paralelo. Y en muchos casos, dos proyectos en paralelo puedes terminar construyendo la misma infraestructura porque pues no se coordinó, no se obligó y entonces se pagaron dos oleoductos cuando se ha debido pagar uno solo. Pero la cooperación implica simular las operaciones conjuntas, averiguar todo. Entonces se va a ver un caso de gases productores, es el que he escogido por ahora, precisamente siguiendo para terminar lo de gas, cómo deben cooperar, dado de que esta cantidad de pozos que tengo acá no son del mismo dueño, no van a estar, si fueran del mismo dueño, pues no habría duda de que los iban a planificar, no debería haber duda de que se deben planificar con el mismo criterio, el de ese dueño, pero cuando son de 8 dueños, entonces yo puedo estar en muchos casos, uno es no coopero, y esto me va a dar lo más costoso posible, si no hay cooperación, pierde normalmente pues si ellos están entrando en mercado, les va a salir a cada uno más costoso producir. Entonces, si hay full cooperación, les va a dar la mejor posición. Y aquí ellos en los experimentos que realizan y en el caso, pues hablan de semi-cooperaciones cuando le ponen la mitad de acuerdo, la otra mitad no. Entonces, lo que sí se va a ver es que el impacto de la cooperación, aquí tenemos costos, ¿sí? Asociados, costos evitados, pues es sensible, no es algo y esto es real. Entonces es conveniente que el dueño de esos proyectos, ¿sí? El dueño de los proyectos, el dueño de esos proyectos sepa que lo mejor que a él le conviene, ¿sí? Es mandar que todos los proyectos cooperen y que tengan reglas de cooperación. Y las reglas de cooperación son claras, no son, y aparte de eso son translúcidas, son transparentes. Una de las ventajas de la matemática es que es transparente. Se escribe y eso es lo que tiene y si lo escribimos bien, cualquier persona puede auditar un modelo matemático. Entonces, pues eso lo vamos a mirar. Se va a mirar también y se va a enseñar cómo trabajar en optimización de
de producción, lo vamos a hacer en tierra adentro, donde simplemente pues se va a enseñar cómo se puede hacer un modelo que simule todas las operaciones con detalle, la topología de extracción de petróleo, de inyección de agua hacia ahí, todo el proceso de instalaciones auxiliares y de procesamiento auxiliares para exportar finalmente eso fuera. Y eso vamos a ver un modelo y vamos a ver cómo se escriben esas ecuaciones, porque se puede hacer un modelo que mire cada pozo y que decida qué es lo que yo voy a hacer con cada pozo. Esto no, esto en algunos casos puede sonar medio, oiga, está loco, va a meter cada pozo al modelo. Mire, los Estados Unidos desde el año, que yo sepa, desde el año 2003, que recuerde, el modelo de gas para representar cómo va a ser el mercado de gas en los Estados Unidos tiene más de 16.000 pozos, porque es que el gas lo compone cada pozo y entonces ellos pueden mirar y decidieron hacer el trabajo y se corren con 16.000 pozos año 2003. Definitivamente hoy hay muchísima potencia para, mire, prácticamente todo, llevarlo a volverlo un modelo de optimización apropiado con un nivel de representación apropiado, totalmente detallado, porque acá lo que se propone y lo que se ha hecho es, mire, yo simulo lo que está pasando, la hidráulica que está pasando en el pozo, su flujo en las tuberías y lo que termina pasando en el yacimiento, lo que termina porque es que todo está relacionado. Si acá hay más pérdidas, pues todo se va a mover diferente. Si esto está más unido, esto se va a mover diferente. Si yo apago un pozo, todo va a cambiar y entonces todo eso se puede llevar. Acá en esta parte de diseño también vamos a ver otro caso de operaciones en campos subterráneos, en campos marítimos, básicamente, de cómo se ha trabajado. Se va a presentar un caso de Noruega, básicamente, para lo que ellos llaman el Troll West Oil Rim, de cómo lo operan. Y aquí una de las cosas que se va a mostrar es la potencia de las tecnologías nuevas. O sea, cómo utilizar tecnologías poderosas me cambia la dimensión. Acá lo que tenemos es que en azul son las tecnologías viejas. Azul es como lo pensaría una persona que comenzó a hacer modelo en el año 1950. Entonces así lo pensaría de azul. Pero el que lo piensa de rojo es una persona ya pensándolo con tecnologías modernas de hace 10 años, ¿sí? Más o menos de hace 20 años, ¿sí? Aunque son también viejas, pero ya factibles de implementar. No hay nada que hacer. O sea, las relaciones son totalmente desproporcionadas. Entonces, esto indica que la potencia de la tecnología me da pues, me reduce el tiempo de solución de los problemas o me mantiene el tiempo de solución de los problemas y me aumenta los detalles. En los campos de tierra adentro vamos a trabajar también en una parte que es muy importante, que es el diseño de la parte de energía. Eso nos va a servir para mirar todo lo que implica, también va a estar conectado con otro tema que es el de la eficiencia energética de las empresas, ¿sí? ¿Y por qué esto es importante? Porque esto ha cambiado drásticamente, ¿sí? En muchos sistemas, cuando se creó el campo, cuando se descubrió y se creó la concesión, con lo que haya, cuando comenzó a operar ese campo, quizás en muchas zonas no llegaba el sistema interconectado, no llegaba electricidad, ¿sí? Pero hoy en día pues le puede llegar electricidad, pero le llegan otro poco de alternativas que son viables de instalar y que implican un poco de cambios. Y entonces lo que manda y lo que indica es que usted debe tener eso en cuenta para todo lo que va a terminar ocurriendo con su sistema. Hoy en día, a diferencia de antes, las redes, la tecnología de potencia, y eso está disponible para todos, tiene costo, hay que ver si se justifica o no, pero yo puedo cambiar la configuración de los alimentadores. Y esto, si usted tiene alimentadores reconfigurables, pues eso le va a producir mejor operación que los no configurables. Ahora le va a costar más plata en la inversión. Entonces, tanto la operación como la inversión se va a mirar cómo impacta lo que serían las smart grids industriales, las redes inteligentes industriales. Y eso está muy pegado, todo eso está muy pegado a entender y se va a explicar porque es importante que pues, en este momento todas las empresas tienen que ir a un mercado de energía. La energía se compra
a alguien o se compra y se produce. Entonces es una decisión y hay que estudiarla y se presentarán algunos casos para que se comprendan. Se estudiará este caso con detalle. Otro punto, ya ir comenzando a movernos a la siguiente etapa que va a ser a la parte de refinación, pero acá hay un problema claro que es el blending. El blending es un proceso complicado porque es que hay que seguirle, su modelamiento matemático puede ser un poco complejo, es definitivo porque uno es el petróleo, porque primero se dan muchos, o sea, primero el blending como concepto, hay muchas partes donde utilizarlo. Hay mínimo en la industria petrolera, hay mínimo 2 partes donde hay blending, el blending de productos derivados y blending de crudos. Pero también hay blending en todas las plantas térmicas que prenden, porque es que usted la puede prender la planta térmica o usted puede prender un horno, lo puede prender con leña o lo puede prender con gas natural o con carbón o con llantas. El problema es que la contaminación es diferente. ¿Y de qué depende el costo y la contaminación? Del blending, de la mezcla que usted haga. Y esa mezcla le determina que le decidan cerrar el negocio porque está contaminando, porque usted mezcló mal. Entonces, si no mezcla mal y utiliza no contaminante, pues entonces se quiebra. Entonces se ve el problema de blending en general como blending y se ve el problema de blending del petróleo mirando fundamentalmente que está metido en, normalmente voy a tener un problema en el cual hay campos, ¿sí? Voy a tener terminales donde puedo estar, digamos, en este caso estamos mezclando acá en el terminal, pueden haber ductos para transportarlo entre terminales, puertos de exportar y puertos de importar y consumidores. Esto es el caso del Golfo de México, porque tengo campos que producen un determinado tipo de crudo que no necesariamente es el crudo conveniente para las refinerías y por un lado que crudo que se ha vendido en contratos a futuro que se están compromisos que toca cumplir y que tienen que cumplirse con ciertas características porque el producto comercial no es el que está saliendo de acá, es parecido, y adicionalmente tengo un mercado spot con el cual puedo interactuar. Y esto implica pues que se puede modelar y realmente pues tomar esto es lo que uno tiene que comenzar a tener en cuenta para poder hacer el modelo. Y la cantidad de dinero que hay involucrada es inmensa. Entonces se va a ver también casos y se va a entregar material de lo que implica el blending en todo lo que es la producción, más bien que la producción, el uso de la producción, el transporte y la comercialización. En las refinerías se va a enseñar un poco los principios básicos de cómo hacer un modelo de una refinería, ¿sí? Es básicamente eso es lo que se va a enseñar. Y se va a enseñar un concepto que sí es muy importante, que es que hoy en día en qué ha cambiado esos modelos. Los modelos originales y en general los modelos de todos los procesos industriales, pues son modelos para optimizar la parte de, llamemos, de los procesos industriales, la parte de transformación de la materia, la parte de transformación del crudo. Pero la parte de servicios industriales, la de producción de la energía, eso se ignoraba. Hoy en día lo que aplica es hágalo conjuntamente. Se puede hacerlo. Hoy hay potencia para que su modelo tenga conjuntamente las 2 partes y por lo tanto usted pueda simular la parte industrial y la parte de energía y la parte de conversión de materiales. Entonces, eso se les va a enseñar, se va a analizar los diferentes casos, cómo se modela, cómo se llega hasta a la parte de simulación primero de la parte propiamente de transformación del producto y luego la simulación de la transformación de la energía y cómo se juntan. En términos de dinero, no tengo acá el dato, pero ahí vamos, se presenta un caso de Petrobras creo que sí, la refinería se llama Recap, si no estoy mal, y hablan de 12 a 13% de ahorros en energía gracias a haber involucrado y el hacer las 2 cosas conjuntamente. O sea, seguimos hablando de dinero. Lo que se va a mirar es cómo se puede hacer, qué requiere un modelo y cómo se pueden integrar.
¿bien? Y esto sigue metido con el problema de la energía, porque al final estamos hablando de energía. Y la energía pues tiene muchas formas y hay unas claras que están claras en el mercado, en mercados que hay que ir a negociar. Ya pasando al transporte, tanto de crudos como de derivados, pues vamos a ver casos de transporte. Entonces se va a analizar los diferentes procesos, desde procesos de estrategia, táctica y operación, o sea, más que todo táctica y operación, en los poliductos, básicamente, o sea, en los poliductos y en los oleoductos, de cómo hacer la planificación táctica, cómo los problemas que tenemos, hasta llegar a un modelo de operación de tiempo real. Y entonces se va a hablar ya de casos de los ductos con detalle, ¿sí? Cómo se puede resolver el problema, porque es un problema complejo. ¿Sí? El problema es bastante complejo porque tengo las bombas, o sea, el problema es que yo tengo que volver a sincronizar lo que pasa en el tubo. En el tubo tengo muchas restricciones, tengo todo el problema de la topografía, tengo el problema del tubo que me permite ciertas presiones, otras no me las permite por problemas simplemente de la calidad del tubo y de la resistencia del tubo que yo tenga. Y por otro lado tengo el problema de las bombas de diferentes, de llevar múltiples productos en el caso, en el caso del crudo, llevarlos mezclados en ciertas partes, fuertemente mezclados, con diferentes APIs, con diferentes características, y entonces tengo que decidir cómo opero las bombas. Dependiendo de las estaciones de bombeo, puedo tener estaciones muy rígidas, pero lo que se tiende a tener son estaciones configurables que pueden trabajar en serio, en paralelo, y que dan operaciones diferentes, porque una da potencia y la otra da caudal. Y usted, pues escoja, si quiere potencia, pues le doy potencia, si quiere caudal, le doy caudal, pero cuando defino qué es lo que voy a hacer, pues entonces tengo que tener todo el modelamiento. Como es un modelo complejo, lo vamos a ver con mucho detalle a partir de un caso en el cual se explicará todo lo que se ha hecho y cómo disminuir la complejidad de los problemas. Que ese va a ser otro de los problemas. O sea, parte de poder resolver problemas cada vez más grandes es el poder disminuir el tamaño de los problemas. Y aquí lo que se hace es de pasar de un problema convencional, pasarlo a separar el problema de las bombas y poderlo manejar de una manera más pequeña. Y con eso vamos a hablar de un caso real donde pues se produce todo. Se hablará algo del gas natural y se aprovechará cuando se hable del gas natural de hablar del equilibrio de mercados más masivos, del equilibrio de cierto tipo de mercados de energía, simplemente a nivel de conceptos en ese momento. Se presentará un caso de un modelo implementado para Perú. Y en la parte de scheduling de barcos, que es muy importante, pues es el otro transportador masivo a nivel, pues el petróleo va por mucho, es totalmente multimodal, pero en los barcos pueden ver los problemas que tengo, cómo los puedo enfrentar, porque este es un caso real de cómo está distribuido el crudo en Perú. Sale en el norte, en la refinería Talara y tiene que bajar hacia el sur, desde donde sale llevando barcos cargados, pero ahora tiene un problema muy serio, cada vez va a ser más serio, que es en las mareas. Las mareas ya no me dejan entrar como fácilmente, primero el primer puerto y luego el segundo, sino entonces vamos a ver cómo se puede hacer eso e incluir la parte de velocidad y de carga de cómo se modela, básicamente. Esto se verá muy general, lo que se hace en distribución, que es otro problema de todo el petróleo, de toda la parte importante de modelamiento de la red, digamos, cuando entro en la parte logística y distribución final. Como parte importante porque es el tipo, fíjense que la parte tradicional, el modelaje tradicional, si bien no optimiza el mantenimiento como parte de los modelos, eso no es algo estándar hoy en día, sí es un parámetro necesario, porque yo necesito derratear mis componentes de acuerdo a mi plan
de mantenimiento preventivo. Es lo mínimo que puedo hacer. Si la planta va a salir 3 meses de operación, pues yo tengo que hacer un plan de operación sin esa planta. Lo que hoy en día se puede hacer es que usted puede hacer planes de operación con donde el mantenimiento es optimizado por el modelo matemático. Él analiza y dice, esto es lo que vamos a hacer, si esta es la demanda, si esta es la oferta y si esto es lo que yo tengo que producir y transformar, pues entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Y eso se hará con modelos de optimización estocástica y se presentará un caso del sector eléctrico, que es el caso que tenemos disponible. Pero los conceptos son generales. Y se hablará también del problema de barcos, que puede ser muy importante para algunas empresas. En el caso ecuatoriano, pues disponen de una flota de petroleros importantes, es un negocio importante. Bien, se verá un caso. Finalmente se hablará también de eficiencia industrial, que está muy unido a lo que yo hablaba, pero que tiene que verse con el futuro, porque es que las plantas industriales, aquí tenemos un diagrama de una planta de cemento, pues esta es la planta industrial vieja, y hoy en día yo tengo posibilidades de poner otra infraestructura que me implica pues una operación diferente y ganar dinero. Y eso lo han hecho las empresas. O sea, el caso, por ejemplo, de Praxair ha cambiado los procesos para poder manejar la energía de una manera más eficaz, haciendo almacenamiento criogénico de los gases. Lo que produce Praxair vive del aire, produce gases, eso es lo que su gran negocio, y lo puede almacenar criogénicamente y cuando lo libera de un momento a otro genera una cantidad de energía impresionante. Lo almacena poco a poco y puede entrar entonces al mercado de generación, control automático de generación, ese es negocio, y eso les implicó a ellos cambio de los procesos en ciertas plantas para ir a ese mercado. Entonces acá se va a ver todo lo que esto implica un poco a nivel general. Otro tema que se tocará será el del agua en la parte de la industria, fundamentalmente, en todas las industrias es importante porque el tratamiento de agua cada día hay más presión a tener procesos de bajo costo de agua, de no contaminación, y eso depende de cómo se trabaja. Entonces se va a presentar un modelo desarrollado por el Instituto Mexicano del Petróleo, fundamentalmente orientado hacia petroquímica, pero que los conceptos son generales de qué es lo que pasa. Y en la parte final del curso, en unas 2 sesiones, se trabajará problemas de inteligencia artificial y de machine learning. Se aclararán bien los conceptos, qué es lo que implican. No se va a hacer modelos de ese tipo, pero sí se va a analizar qué es lo que implican esos modelos, fundamentalmente, cómo se pueden manejar, eh, y para que la persona comprenda lo que realmente hay en el mercado y cómo se hace. O sea, esto va a estar más orientado hacia tecnología, no tanto a modelamiento. Entonces, que cuando él lea ciertas cosas y si va a tener que comprar tecnología o utilizar tecnología, pues sepa cómo se construyen esos modelos, ¿cierto? Entonces, y se van a tomar, se va a contar con algún detalle, pues todo lo que son las redes neuronales, los diferentes tipos de redes neuronales y la parte de imágenes, de reconocimiento de imágenes, que es de lo más utilizado, digamos, en la industria hoy en día, es altamente utilizado. Entonces eso se va a analizar. Y como complemento de la integración de esto, se va a analizar el proceso de control de derrames en cuerpos de agua. Sé que es un proceso que desafortunadamente es un problema frecuente, ocurre en todos lados, ocurre por accidentes, normalmente evitables o no evitables, entonces, pero hay que controlarlos. En algunos casos se puede construir hasta infraestructura previamente y entonces se va a explicar cómo es el proceso, porque hay un proceso y realmente esto se puede modelar y estar preparado para básicamente lo que llamaríamos procesos de control que ya implica optimización, porque hay una parte del proceso que va a ser reconocer las imágenes. Si nosotros miramos cómo es un proceso de estos, pues yo tengo imágenes que bajan del satélite,
la reconozco, tengo que hacerle un procesamiento. Normalmente hay una calibración con medición de campo, porque la imagen, pues yo tengo que ajustarla y entonces alguien tiene que ir o yo tengo que tener infraestructura que me toma medición de campo para yo poder decir esta es la imagen y concluir que este es el estado del sistema, que el sistema está de esta forma y poder predecir. Eso es lo que yo quiero, ¿cierto? No quiero saber que está contaminado, quiero saber para dónde se mueve y qué puedo hacer. O sea, que está contaminado, ya sé que está contaminado. Entonces, la primera alternativa es que con esto yo lo miro y tomo unas decisiones. Eso, entonces, digamos que esa es la primera alternativa. Otra alternativa ya más elaborado matemáticamente es, mire, voy a hacer un modelo de elementos finitos o de diferencia finita. El estado del arte son elementos finitos. Entonces voy a hacer un modelo de elementos finitos para ese proceso, para poderlo ya una vez yo he calibrado información, entonces me van a servir, presumiblemente, acá se hace un paso adicional con ya al tenerlo yo modelado para mejorar esta información y tengo un mejor estado del sistema, si se quiere así, y ahora tengo unas decisiones que a partir de acá pues son mejores decisiones, que son decisiones, llamémoslas en buenas prácticas, pero que se están tomando con un modelo de simulación, no se están tomando con un modelo de optimización. Lo que se va a terminar de enseñar a hacer es, mire, esto se puede fundir y el estado del arte es, usted puede meter este modelo de elementos finitos en un modelo de optimización, generar un modelo de control óptimo y ahora usted va a saber cuáles son las decisiones que debe tomar, tanto decisiones estratégicas como dónde ubicar infraestructura o cómo operar esa infraestructura. Bien, estos son los temas que se van a ver. Esto lo único que confirma, en mi opinión, es esta frase de Herbert Simon, que Premio Nobel de Economía, y que mire, el modelamiento matemático en computador es la gran invención de la humanidad. Eso fue lo que nos cambió, lo que cambió totalmente la aparición del computador, una matemática que ya estaba lista, la creación de algoritmos iterativos que eran capaces de resolverse en máquinas y ahora pues vamos a Marte, pero ¿quién va a Marte? No un piloto, va un piloto matemático y van a hacer todo y desde eso opera desde la Luna. El problema de la Luna no era aterrizar en la Luna, era despegar, pero eso cómo se calculó. El que no podía fallar eran los cálculos del modelo matemático para despegar. Y esos cálculos arrancaban en la Tierra con la fuerza que iba a llegar y con la cantidad de material que iba a llegar. Ahora entrando al curso, que ya entonces ya vimos todo el tema, pero se quería ver, presentar la extensión de lo que se va a ver para que se comprenda bien que es una visión holística del sector oil and gas, holística del uso de las tecnologías, porque está basado, es en casos de uso, no está basado fundamentalmente en, en teoría. Se conoce de la teoría lo mínimo al comienzo, ¿sí? Se hablará de economía, se hablará al comienzo y después todo lo trabajaremos con base en casos. Realmente el diplomado que se ofrece, o sea, lo pensamos que deben haber, podrían ser dos módulos, el de optimización aplicada a los sistemas y a los mercados de oil and gas, que es de lo que hemos hablado. Y hay uno complementario del cual no hemos hablado, que es el de tecnologías de optimización, de programación matemática. La diferencia entre los dos, pues simplemente para nivel de información, es que hasta ahora no hemos hablado de cómo se hacen los modelos con detalle. Van a salir sabiendo de tecnologías, van a saber y se van a sorprender de que lo que hablamos las personas que hacemos modelos de optimización, pues no es lo que habla la gente que hace inteligencia artificial, no, hablamos de otros algoritmos, hablamos de otro porque es complementario totalmente, es más desconocido porque no es comercialmente algo de todos los días. Entonces, si hay una persona, si hay personas que quieren volverse, tomar fortaleza en eso, pues hay un diplomado hasta más largo que es centrado en eso. Y es genérica, general, porque se ve todo lo que requiere un buen modelador matemático para implementar soluciones. Ya vimos el plan de temas, lo que hemos estado viendo. ¿A quién está dirigido? Pues está dirigido a profesionales del sector petrolero, pero a profesionales que que quieran profundizar en la visión holística del sector y saber qué pueden hacer en sus
eslabones mientras están trabajando y mientras están desarrollando a lo largo de su carrera profesional, porque al final, pues, si se quiere llegar a presidente, lo ideal es tener una visión holística, porque esto afecta a la organización. Se ven metodologías matemáticas, pero muy poco. No vemos metodologías, o sea, se hablan de algunas metodologías, por ejemplo, se habla de optimización estocástica. No hablamos de cómo afecta eso el modelamiento con detalle, no, pero sí se hablan de metodologías matemáticas, se van a entender un poco para una persona dedicada. Se habla de tecnologías informáticas, pero fundamentalmente se habla de casos de uso. Nosotros, el ERCAT trabaja en una línea de investigación propia, que es los hipotálamos artificiales, que es lo que estamos trabajando y lo que se está desarrollando como base de toda la parte de conocimiento que impartimos, ¿sí? De esto pues hablaremos en su debido momento, vamos a brincar. Entonces ya cuando miramos el curso, el que quiera ver un poco más, pues hay un webinar que se dictó el año pasado en unión con ACIPET sobre producción de petróleo y hay otro sobre tecnologías generales, pero básicamente ya con más detalle y con más tranquilidad. Este es el plan de temas del curso, son 15 sesiones, cada una de 2 horas, o sea que son 30 horas de capacitación lo que se piensa impartir. En 30 horas no se puede profundizar demasiado, pero en 30 horas sí una persona que esté interesada más en material que se le va a dar, va a entender, vamos a poder cubrir lo que se ha planteado en el plan de temas. Entonces arrancamos, digamos, estas clases de nivelación no se contabilizan dentro de las sesiones. O sea, que el diplomado tiene más sesiones porque, por ejemplo, lo de la nivelación no se contabiliza. Es simplemente la persona gastará el tiempo para nivelarse el mismo tipo de clases y todo, pero lo gasta. Se arranca con el Enterprise-Wide Optimization y aquí ya entramos a avanzar en los diferentes casos. ¿Sí? Tenemos 10 ahí, entonces 9 casos de uso, donde ya se comienza o la persona con ya ese conocimiento previo y se sigue hasta completar los 15 casos de uso, llamemos lo que es, cómo se va a trabajar. Y al final, para refrendar, se piensa que también libre, porque esto es genérico, esto es casi que es conocimiento que se debe tener para poder, se va a hablar de tecnologías. Estos son los lenguajes y las tecnologías que utilizamos mucho acá para hacer modelos. Entonces van a entender proveedores, qué es lo que se hacen, en qué se diferencian y se van a hablar algo a lo largo del curso. El curso de tecnologías, pues como les decía, está centrado en programar, en hacer los programas, en aprender a programar con detalle y no vamos a hablar acá. Yo soy el responsable del curso, mi nombre es Jesús Velázquez, yo tengo 53 años, básicamente haciendo modelos, no, 53, no, sí, sí. Desde el año 1973 estoy haciendo modelos matemáticos, fue mi primer contrato que hice y he ejecutado, fui 9 años profesor universitario, en paralelo 9 años tiempo completo. Y por lo tanto tengo una experiencia docente en mis primeros años y después, y ya desde antes, desde el año 78, soy consultor en modelamiento matemático. Y lo que les voy a enseñar es las experiencias que se han tenido y todo lo que se ha trabajado. He trabajado en desarrollo de metodologías, he estado involucrado en la edición de un libro que saqué con Springer y estoy editando otro libro sobre el tema de optimización y pues muchos modelos matemáticos, una cantidad, eso es lo que hago. Básicamente, ese es, y por lo tanto puedo garantizar una enseñanza aplicada. A nivel ya de las condiciones, para las personas que estén interesadas, pues hay una tarifa de referencia que son $600, ¿sí? Que básicamente da $20 la hora de curso. Eso es, para el que quiera hacer las cuentas, 30 por 20. Y hay una aplicación de descuentos que comienza con un estudiante pregrado, un estudiante maestría, un estudiante doctorado,
un profesor universitario al 100% y el profesional. Como es la tarifa de referencia, el profesional no tiene descuento, pero un estudiante pregrado tiene hasta el 50% de descuento. Hay un descuento de temporada que eventualmente damos y estamos dando, como estamos arrancando, hasta el 15 de febrero. O sea, las personas que se inscriban para este primer curso van a tener el 10% de descuento. Entonces aquí están las tarifas. O sea, un estudiante de pregrado que se inscriba antes del 15, pues paga 270, un profesional 540, después del 15 paga 600. El curso, como va a ser la buena parte del material, o sea, el material ya está desarrollado, el material ya se conoce, pero se va a convertir en clases de 2 horas, divididas más o menos en 4 partes de 30 minutos. Entonces, se va a grabar, se les invitará a las grabaciones que comenzarán dentro de 3 semanas. ¿Sí? Dentro de 3 semanas comienzan las grabaciones todas a la misma hora, a no ser casos de fuerza mayor que se cambie, pero se grabarán los martes a las 12 del día. Es la hora a la cual se grabarán esas clases adicionales, esas clases nuevas. Hay mucho material ya hecho, por ejemplo, toda la parte introductoria ya se dispone el material y se le puede entregar y se lo entregaría a la persona tan pronto se matricule, pues está el material disponible. Y importante para estudiantes de pregrado que tengan y de maestría, que tengan limitaciones económicas importantes, hay una beca completa. O sea, no hay, eso es básicamente lo que puede, parte de como aporte el ERCAT, el ayudar a la socialización del conocimiento que hacemos. Hay otros cursos para las personas que estén interesadas, fundamentalmente en el sector de industria pesada. Estamos trabajando con un curso en minería, un curso en electricidad, energías renovables y redes inteligentes y electricidad, que son 2 cursos, o sea, normalmente se ofrece como un solo curso de 2 módulos, pero realmente son 2 cursos si adquiere, y petróleo y gas. Y hay un curso completo para expertos en el tema, que se quieran volver expertos en el tema. Este es un curso ya de 50 semanas, previsto para que lo tome una persona en un año, en el cual hay un libro completo, es el libro que tiene 40 capítulos y 10 clases de praxis, o sea, 10 clases trabajando con software, haciendo software. Básicamente, como es avanzado, pues son clases de implementación avanzada y es un curso que normalmente se dicta adaptado a la persona, porque son ya personas que quieren volverse expertas, entonces es un curso que tiene, digamos, de las 50 clases, 20 clases de teoría avanzada, 20 clases de casos de uso en diferentes temas, donde él quiera, entonces, y 10 clases de implementación también en cualquier tema. Eso era lo que quería comentarles. Les agradezco la paciencia y voy a abrir los micrófonos para resolver cualquier pregunta que tengan. ¿Hay alguna pregunta? Voy a mirar el... Profesor, buenas, ¿me escuchan? Sí, cómo no. Primero que todo, saludos desde Cúcuta, Norte Santander, Colombia. Buenos días, buenas tardes ya. Sí, señor, buenas tardes. Que estés en... Soy estudiante de pregrado de la carrera de Química Industrial, Universidad Francisco de Paula, Santander. Habemos 3 compañeros que estamos interesados. Nos llamó mucho la atención lo de la parte de las becas. Sin embargo, como somos de Colombia, hay posibilidades de acceder a ellas. También a uno le interesó la parte del curso para ser experto. Obviamente, pues como tenemos la experiencia de pregrado, pues no abordamos estos temas y no tenemos como mucho la experiencia y si hay posibilidades, pues de una pequeña introducción a la guía cómo hacerlo, pues le agradeceríamos mucho. Bueno, primero me escriben, o sea, ahí en la inscripción está el contacto para tener los nombres. Me escriben, me recuerdan para efectos de mandarle la información de las condiciones de las becas. ¿Ok?
y lo miramos. Entonces, básicamente las becas, ya hay un documento que lo puedo repartir hoy sobre cómo aplican las becas. Las becas son ilimitadas porque un curso virtual pues realmente no hay, afortunadamente después de haber invertido en prepararlo, el costo variable es cero. Entonces, de una forma u otra, quienes pagan subsidian a los que no pagan, básicamente por no tener recursos. Entonces, eso me lo mandan y no hay problema. Sobre el que la persona que quiere volverse experto, pues lo mejor es que me lo informe y también lo miramos, porque como decía, se hace, se construye el, el curso para el avanzado, se construye el curso de tal forma que tome lo que él quiere. Básicamente lo que se busca es que tome lo que él quiere y entonces de esa manera se configura el curso. Con respecto a otra pregunta, mire, mi experiencia con respecto a hacer modelos de este tipo. La última vez que yo tuve la oportunidad de estar en una universidad y ¿qué le pasa? De estar en una universidad, yo quería enseñar los fundamentos de modelos en primer año, primer semestre. Para aprender a hacer modelos matemáticos de este tipo hay que saber álgebra. Eso es lo que hay que saber. Y esa álgebra la podemos aprender fácilmente. Se les dan tutoriales y una persona pues puede que se demore una semana, 2, 3 semanas en aprenderla. Pero lo que tiene que aprender es álgebra. Y el álgebra la aprendimos todos en tercero y cuarto de bachillerato y un ingeniero ya la ha visto. Un técnico ya la ha visto porque es de la matemática básica. Lo que pasa es que nunca se le da la trascendencia que tiene el álgebra, que es que el álgebra cambió el mundo. El que no hacer álgebra y no hacer álgebra hace dos personas diferentes con respecto al cálculo. Entonces es fácil, es cuestión de método, de decir yo quiero aprender y de abrir más a las formulaciones para poder entender después todo el material, porque eso es lo que va a tener que entenderlo. Y muchas cosas son conceptos. Espero que esto te resuelva la pregunta. Sí, Más, profesor, muchas gracias de sí, verdad porque es una oportunidad para nosotros grandísima, o sea, nos sorprendió muchísimo y pues el correo se encuentra en link o dónde es que sí. pues es la primera vez que ingresamos a este tipo de eventos y tenemos, pues estamos buscándolo, pero no lo vemos. Disculpa ahí la falta del conocimiento. Ay, es que yo no sé por qué. Lo voy a escribir acá para los que lo quieran tomar. Y ahí me escriben, aparte de que si lo ponen por el chat, yo después recupero todo el chat. En la inscripción les debió haber aparecido el contacto, pero si no, ahí está yo escribí mi email y ahí me puede escribir cualquier persona sin problema. ¿Ok? Sí, profesor, y muchas gracias de verdad. No, a la orden, miramos. Em, ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Doctor Velázquez, buenos días. Mi nombre es Luis Torres. Doctor Velázquez, tengo una pregunta para usted. ¿Usted eh, provee servicios de consultoría que estén asociados con temas de optimización, que estén por fuera digamos, de lo que nosotros vimos en esta presentación? O sea, ¿es posible contactarlo a usted para un caso específico? Sí, Ok. sí, sí, Y, y en- Ujú. mi profesión es hacer modelos, es lo único que sé hacer. Excelente. Y Entonces, entonces, para contactarlo es a través de la cuenta de correo que usted compartió con nosotros. sí, tú me dijiste eres Luis Torres. Luis Torres, sí, señor. Ok, voy a ponerlo acá para recordarlo. Y hablamos cuando quiera. Hacemos una cita virtual y hablamos de las cosas. No, de las suertes que yo he tenido en la vida es gracias a que esto es lo que he hecho. Yo tengo modelos en todo, o sea, afortunadamente.
y he desarrollado una compañía muy horizontal. Entonces hay modelos financieros para el sector, tenemos un modelo que hicimos para el coronavirus, cosas realmente, porque es que el modelo, una de las ventajas, o sea, una de las realidades del modelamiento matemático es que aplica todo. Por eso arranco con esa frase de Galileo Galilei. Las matemáticas están en todos lados y lo único que estamos aprendiendo es a volverla en orden. Entonces me avisas y hablamos, Luis. Claro que sí. Muchísimas gracias. No, a la orden. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, buenas tardes. Buena tarde. Le habla Luis Romay desde Caracas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Quería preguntarle, además de agradecerle la presentación, me parece muy interesante, ¿es una diferencia con el diplomado que comentó sobre energía en general? O sea, ¿el diplomado de energía es también de simulación o tiene otro enfoque? Todos los diplomados están orientados, o sea, todo es analítica avanzada. Todo es analítica avanzada y cuando miramos que la estructura de la analítica avanzada, pues la dividimos en predictiva y prescriptiva, entonces vemos de las dos cosas en todos los diplomados. En todos los diplomados que tienen que ver con minas y energía, porque ustedes lo que vieron ahí fue minas y energía, ¿sí? Todos tienen que ver con una parte predictiva, porque en todos los sistemas tenemos que predecir precios o tenemos que predecir las variables hidroclimáticas o tenemos que predecir el caso de las variables del océano, viento y cómo se va, todo eso lo tenemos que predecir. Entonces la parte predictiva la vemos no tan intensivamente como la parte prescriptiva. La parte prescriptiva la hacemos con optimización. Y el que hace un modelo de simulación, pues ya tiene hecho el modelo de optimización. Porque es que la parte difícil del modelo de simulación era la parte de escribir las fórmulas y de entenderlas. Entonces, el paso de volver la optimización es el algoritmo que lo maneja. Lo que pasa es que desafortunadamente no acostumbramos a todo el mundo a que lo derecho siga derecho y una vez se aprenda optimización. Porque no es nada complicado más hoy en día. Hay algoritmos, hay plataformas que resuelven los problemas sin tan complejo como hacer, como todo lo que encontramos. No tan fácil como, pues hay que mirar, pero en general es fácil. O sea que de eso te puedes, vamos a invitar, a ustedes les llegará una invitación, porque dentro de unos 15 días, si no estoy mal, de mañana en 15 o de mañana en 3 semanas, vamos a lanzar los diplomados del sector eléctrico. Entonces los vamos a hacer, que en ese se trata muchísimo más de mercados. Es más de mercados y se va a hacer una presentación igual y la puedes mirar y ver qué es lo que te interesa. Y la otra parte es que también esto es ventajas de la virtualidad, es que podemos configurar el diplomado que quiera, que necesite la gente. Pues acá hay unos diplomados de referencia, pero todos los diplomados cuesta $20 la hora, punto. ¿Por qué? Bueno, porque eso es lo que salió, eso es. Entonces, por lo tanto, miren, no, aquí no hay discusión, mézclelos, tómelos y miramos cómo se pueden tomar y cómo se pueden impartir esos diplomados. No sé si eso resuelve tu pregunta. Sí, creo que perfectamente. Esperaré también a cuando haya el webinar de energía para ver un poco más en detalle, pero creo que me aclara por ahora lo que necesito. Gracias. Ok, sí, te debe llegar la invitación en esta semana y te inscribes y estás atento. Es un miércoles, pero no estoy seguro qué miércoles es. Ok, Perfecto. Gracias. listo. Jesús, buenas tardes. Jorge Pardo desde México. Buenas, ¿cómo has estado? Muy bien, muy bien. Jesús, estoy interesado, estamos nosotros desarrollando modelos matemáticos para la parte de la energía. Aquí es un complemento de energías renovables con energías eléctricas, con las llamadas grid smart o smart grid.
como le queramos llamar, ¿no? Sí. Me gustaría tener por ahí, ya tomé tu correo, a ver si podemos colaborar, porque estamos haciendo todo el modelo, ahí sí estamos agarrando todo el modelo, desde la parte modelación matemática, la parte restrictiva, o sea, toda la parte de restricciones por cada uno de los modelos, desde el cultivo, abastecimiento, cadenas de suministros, la transformación misma de la biomasa, la parte de la transformación energética, la parte de eficiencia energética, hasta la generación de energía eléctrica. Entonces, me gustaría platicar contigo, a ver si pudiéramos hacer alguna colaboración. Esto es por parte de mi postdoctorado. No hay problema. No hay Vi problema. que por ahí, por ahí vi que tienen un curso de energías renovables, me parece. Sí. ¿O todavía lo van a sacar? Sí, no. Entonces, Ese es el curso que vamos a promover. Ese curso es un curso ya, ese sí es un curso maduro, en el sentido de que lo venimos dictando hace varios años. Entonces, ese curso lo puede tomar en cualquier momento. No es un curso que lo vamos a grabar algunas clases, por lo tanto, ese está maduro y lo podemos tomar. Y lo mejor es que me escribas. De todos modos, yo ya tomé tu nombre. Sí. Entonces, básicamente, eso es lo que haríamos. Sí. Ok. Entonces. Sí, yo te escribo y ya te comparto el proyecto en general. Y ya nos comentamos. Y sí me gustaría tomar. Hacemos una reunión virtual. Si me pudiera. Exacto. Sí me gustaría ver qué otros cursos tienes. Vi el de programación avanzada. Ese me interesa. Si me pudieras compartir el temario, muchísimas gracias, te lo agradecería. Perfecto, no, sí, yo te lo envío. Yo te lo envío, te envío el temario. O sea, reunámonos y hablemos de todo y de ahí sacamos lo que debemos hacer. ¿Ok? Claro. Yo te mando un correo. Muchísimas gracias. Ok, Jorge, a la orden. A la orden. ¿Alguna otra pregunta? Mi nombre es Javier San Miguel. Yo tengo una pregunta para usted. Ok. Acerca del diplomado, usted va a presentar, va a compartir sus experiencias, pero ¿va a usar aplicaciones ya desarrolladas por usted o se van a crear las aplicaciones en la clase, por decir algo, usando Python o algo así? Este es el modelo, esto cómo se va a construir, o ya usted tiene las aplicaciones y se entienden los conceptos usando sus aplicaciones? Bueno, mira, acá hagamos diferencia. En el diplomado básico, la persona va a entender cómo se hace un modelo matemático, se le va a repartir algunos códigos para que él pueda jugar y se le va a decir dónde puede ir y bajar para que aprenda lo básico en eso. Y y me imagino que se puede repartir algunos modelos básicos. En el modelo avanzado se reparte tecnología. En el diplomado de hacer software, en ese sí es muy diferente la parte del software, porque se entregan modelos, se entregan casos completos, se discute la tecnología y se va a un lenguaje y se enseña el lenguaje. O sea, escogemos un lenguaje o la persona escoge un lenguaje en el que va a trabajar. Sugerimos siempre por ahora GAMS, pero eso es una sugerencia, podemos trabajar en otros y la persona sí va a recibir códigos completos aplicados. Y en una persona que esté interesada en ver un código completo, cómo es, se le puede entregar en la primera fase. O sea, porque es que la primera no nos vamos no hay una orientación mucho a programar,
sino a informar y a ver modelos y a ver casos y vamos a correr casos y hay software. Pero si una persona llega y quiere y le interesa definitivamente este tema, pues podemos, me dice, ya identificándolo, por ejemplo, se le puede facilitar una clase de un modelo de un modelo real aplicado para una cervecera grande, o sea, donde se le entrega todo. Se le entregan los manuales, se le entrega el modelo. Mire el modelo y usted puede hacer esto y esto. Y hay como unos 10, 15 modelos que podemos entregar, que entregamos y que compartimos dependiendo el área. Entonces, eso es lo que te podría decir. Sería mirar más específicamente qué quieres de la parte de tecnología, teniendo en cuenta que el diplomado básico lo que busca es revisar todos los casos de uso y de ver y de entender muchas de las cosas, pero no focalizarse en el desarrollo. Ya en el desarrollo sí cambiamos la posición, no es ver casos de uso específicos, sino casos de usos de cualquier parte que vengan, tanto de metodologías con tecnología, todo siempre tratando de que sea aplicado. O sea, Entonces, entonces, el estudiante, cuando toma el primer curso, el diplomado, el básico, va a terminar con herramientas que pueden llegar a ser usadas en la vida real, en nuestros trabajos, por decir. no, No. no, 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 no. No alcanzamos a llegar allá. Con ese no. Si es una persona avanzada en programar, sí puede llegar con una buena, o sea, y se pueden dictar y no tiene costo el que una persona dice, vea, es que lo que pasa es que yo nada más quiero tomar el básico, pero yo necesito estas cosas de aprender a programar y yo sé de programar esto. Entonces me dice, yo soy un programador en Python. Ah, perfecto. ¿Y tú quieres seguir haciendo modelos en Python? Perfecto. Entonces yo te voy a dar material para que tú hagas modelos en Python y te voy a enseñar lo que debes aprender. Entonces te voy a decir, enseñar que existe tal librería, que existen tales librerías en Python, la más conocida es PyOmo, que tenemos estos ejemplos y te voy a decir para que tú puedas desarrollar esas aplicaciones. Y te voy a decir, mire, y escúchate tal vez una o dos clases para que entiendas cómo, porque hay algo que en eso, que cuando enseñamos a hacer modelos, enseñamos algo que es muy importante, que es digamos, nosotros tenemos una norma, una normatividad, una metodología de cómo hacemos los modelos internamente y esa es una metodología desarrollada, ya va para 30 años, que viene más de 30 años, año 91 comenzamos, y eso produjo un robot. Entonces te podemos mostrar todo. Si te interesa, te podemos mostrar. Y determinados, estoy pensando, casos que creo que puedo entregar fácilmente porque están unidos, pero tanto como para que los apliques directo va a ser difícil. Pero sí sirve. Ejemplo, creo que el caso de Blending lo puedo entregar. El caso de Blending está, tengo que buscarlo y es un caso que se le puede entregar a una persona. Mira, ahí está el caso de Blending. El caso de toda la industria petrolera es un caso muy complejo. El caso del modelo, están los modelos y se puede llegar a un esquema y si a una persona le interesa, trabajar con él. Trabajamos con personas a nivel de intereses en estudios doctorales o por el estilo. Hay variaciones para trabajar con la gente. Realmente mi posición es, y un poco también por mi edad, es que hay que difundir el conocimiento. Entonces voy a tratar de que sea lo más fácil, de que la persona logre su objetivo, no el mío. Y como usted dice, si hay un interés en tener acceso a los códigos, a la programación, usted es flexible en el sentido del lenguaje, digamos. Muchas de esas aplicaciones ahora están montadas en Python o se está convirtiendo, entonces usted puede proveer ese apoyo. Sí, yo te puedo decir a ti cómo se hacen las aplicaciones en Python, decirte dónde están los ejemplos y decirte lo que estamos haciendo. O sea, yo manejo, o sea, el final para poder hacer consultoría en esto, afortunado o desafortunadamente no hay una sola, no hay un dominante como todo el mundo está detrás de Python. No, hay muchos, es más, en la parte de optimización lo que manda, pues sí, Python como lenguaje de programación funciona. Pero a mí me pone a escoger, ¿usted haría los modelos en Python? No, yo no los haría en Python.
pero también es porque no soy un experto en Python. Entonces también hay que tenerlo en cuenta, ya no tengo tiempo para volverme experto en Python, entonces eso también afecta. Bueno, Pero sí se te sí, puede resolver y tú lo pones y eso lo resolvemos y miramos qué es lo que implica, pero normalmente es el interés, si ese es el interés de una persona, entonces, y más específico, sí que podemos hacer y podemos mirar dependiendo del alcance, porque eso está pactado en el segundo curso, en el último curso es parte del curso, si la persona lo quiere, es mire, la persona puede decir, tú puedes llegar aquí con un paper, yo quiero montar ese paper, quiero montar ese caso, entonces te podemos asesorar. Bien, en el caso, si es formalmente una tesis doctoral, cobramos $400 por todo el tiempo que dura la tesis, máximo 2 años. Tampoco que se me quede 5 años, 20 años haciendo la tesis. Pero en esos 2 años me llamas y me dices y yo miro el proyecto y eso es lo que cuesta y no hay, y trabajo con él. Pero también lo podemos hacer en, el curso, en este curso. Si tú en este curso me dices, yo estoy interesado en el problema de blending, yo quiero una solución de blending, entonces yo puedo ayudarte a cómo se hace una solución de blending y darte todo el material y indicarte dónde hay material, porque hay material donde conseguirlo. bueno, gracias. Ok, perfecto, chévere. Ojalá te interese y podemos hablar cuando quieras. Ok, Javier, ¿alguna otra pregunta? Bueno, creo que no hay más preguntas. Les agradezco mucho la paciencia. Estamos a la orden para resolver cualquier tema. Como les digo, comenzamos dentro de 3 semanas. Profesor, Dime, Raúl. yo estoy aprendiendo a usar Python hasta el momento. Pues estoy en los primeros pasitos. Usted nombró que usted maneja otro tipo de programación para ese tipo de resolución de problemas. ¿Cuál es como para tenerlo en cuenta a futuro? En optimización, lo que pasa es que en optimización habría que pensar varias cosas en eso. O sea, hay lenguajes, en mi opinión, más fáciles que Python, que son lo que se llaman los lenguajes algebraicos. ¿Sí? Los lenguajes algebraicos. Entonces, dentro de esos lenguajes algebraicos, desafortunadamente no hay ninguna que compita realmente, ninguno libre que compita. Hay una versión de uno libre, pero pues sí es bueno, como lenguaje algebraico es bueno, pero como servicios que da es malísimo, no da nada, sirve para clase, sirve para dictar una clase, entonces no lo podemos utilizar en la realidad. Y lo que pasa es que los lenguajes algebraicos cuestan. Dependiendo como lo pide la persona, un estudiante puede tener acceso a licencias bastante, o sea, nosotros conocemos y tenemos alianzas donde dependiendo si lo convence, si el estudiante convence a la empresa, le facilitan una licencia por 1 o 2 años para que haga su tesis y luego pueda vender su modelo y por último, pues ya se vaya por la vida, porque es que al final pues, las empresas que lo producen de una forma u otra tienen que financiarse. O sea, si yo vivo de esto, tengo que financiarme. Entonces, las más fuertes en lenguajes algebraicos son empresas privadas. Y a mí me preguntan qué es lo que usted compraría, son GAMS o AMPL, AMPL o GAMS. Las versiones demo son muy pobres. La versión de AMPL es mejor, es completa. Y nosotros hemos tramitado y hemos hecho cosas con AMPL porque somos más amigos de AMPL que de GAMS, amigos reales. Entonces es eso es, pero tienen ese problema para un estudiante. Si yo le voy a recomendar a una empresa y la empresa es agnóstica al comienzo con respecto a la tecnología, yo le recomiendo, vamos a escoger entre Ample, GAMS o OPL o Mosel, que son o AIM, son los 5 grandes que yo identifico ahorita. Los 5 cualquiera nosotros lo conocemos, que se le puede enseñar. Después viene Python, que es de propósito general y que trabaja muy bien con unas librerías que se llama Pyomo y que la persona pueda aprenderlo y pueda hacer todo y al final
también eso es la mayoría de lo que más quiere el mercado. Entonces también es una buena solución para una persona joven y que está haciendo, y es un poco más complicado en mi opinión que un lenguaje algebraico, pero es una solución, eso funciona y se conecta. Después hay que mirar otra parte, pero que no es grave en la parte de aprendizaje y en la parte de estudiante, que son los solvers. Es que los solvers que hay que utilizar para resolver los problemas en serio tienen que ser solvers fuertes, no gratuitos. No, eso, no hay, eso sí no compiten para un proyecto grande en serio, hay que comprar y esos, pero sí compiten para, pero sí va, pero los libres sí compiten para que la persona aprenda. Y hoy en día hay mucha compañía en la cual es relativamente fácil trabajar con licencias y no pagar sino lo que yo estoy utilizando. Es el caso de IBM. IBM no hay que comprarle licencias y no puede desarrollar ahí, va y le paga con la tarjeta de crédito. Eso es el caso de IBM. Y entonces todo eso es manejable. Yo creo que, y Python está bien, o sea, porque es que Python también es lo que quiere la industria. Y como profesional uno lo que también necesita es puesto. Entonces, no sé hasta dónde los lenguajes viejos tengan sentido desde el punto de vista de comenzar. No sé si con eso resuelvo tu duda, pero obviamente se analiza todo eso en el curso y Sí, en profesor, gracias. charlas. La verdad no tenía conocimientos de los lenguajes algebraicos, no les voy a decir mentiras. Vi Sí, Python porque uno siempre ve que es aplicado a las ingenierías, a la ciencia de datos, pero no conocía sinceramente el término del lenguaje algebraicos, mucho menos conocía AMPL y los solves. Entonces, es esa que parte fue muy entusiasta para mí. la barrera ahí está, y es una barrera que es real. La barrera está en el costo de la licencia. Esa es la barrera. O sea, la barrera está en que esos lenguajes no se difunden de una manera masiva porque hay que comprar licencias, porque la licencia demo no sirve para nada. Eso no sirve para nada. La demo, si uno entra ahí, bájemela, eso no sirve para nada. Ni siquiera para pasar la materia. Eso no sirve para nada. Entonces no se difunde porque pues un estudiante eh, tiene que conseguir independencia, la universidad no se la puede dar porque la universidad tendría que comenzar a dar licencia a todo el mundo. Entonces a la universidad le dan una licencia para que la monten en un servidor si quiere, todo eso sí se lo dan, pero entonces la universidad tiene que montar el servidor para que todo el mundo corra y eso no lo quieren hacer, entonces porque es tiempo, costo, entonces es mucho más fácil, hágalo en Python. Entonces, por eso. Pero la ventaja que tiene el lenguaje algebraico desde el punto de vista de productividad es que yo escribo las ecuaciones algebraicas. Y ya les dije que esto es álgebra. Entonces, si usted sabe escribir álgebra, agarra ese mismo código y aprende a escribir el otro. Y lo que escribe son ecuaciones algebraicas. Y prácticamente, pues no puedo decir que es exactamente Word, pero es prácticamente Word. Lo que usted está diciendo ahí es escribiendo sumatoria de I a J, de la sumatoria de esto igual a 0. Entonces eso es muy fácil de meter, es muy fácil de codificar y de leer. En cambio, en Python es código, es un procedimiento. Entonces, en Python, yo miro un programa Python y tengo que comenzarle a preguntar a la persona, ¿y usted qué es lo que está pensando acá? No es que esto estoy haciendo todas estas cosas para ensamblar. En cambio, en el lenguaje algebraico, no. Eso lo miramos, yo les puedo, pues se puede tratar en una reunión en cualquier momento y guiarlos. Gracias, profesor, de verdad. Ok, perfecto. ¿Alguna pregunta? Bueno, creo que no hay preguntas. Espérate, acá en el chat hay 6. Espera. Pero vale. Hay unas preguntas que me hicieron que no respondí. Yo soy que si esto aplica para Colombia, si esto aplica en todo el sector petrolero.
a todos que si compartiré la presentación y todo, si a todos les llegará la dirección de donde quedó el video de hoy y el PDF. Raúl Alberto Jaime me pregunta que si aplica, sí, sí aplica para Colombia, aplica para cualquier país sin ningún problema. Y es internacional, sí aplica. O sea, si ustedes miran, las empresas petroleras se han destacado por invertir muchas, ser muy duras en el modelamiento matemático. Yo mostré el caso de AspenTech porque es un referente al que le compran todas. Pero por ejemplo, la persona que esté interesada, yo lo llevo a páginas web donde van a encontrar material a la lata. Y, por ejemplo, Shell es un usuario intensivo de investigación de modelamiento matemático desde hace una de las personas más importantes en lo que se ha desarrollado en esto, que es una persona de nombre Wenders, de apellido Wenders, es de Shell. Ese es Shell de los años 60. Entonces, Raúl Alberto de los diplomados, inscríbanse en la página del ERCAT y les va a llegar esto. De todos modos, por estar inscrito acá, con toda seguridad les llega un curso, siempre que se saque un curso. Aquí, ahí está Octavio. Octavio, bueno, yo creo que ya salió, pero me preguntaba del método Simplex. Se va a tratar por encima los algoritmos y se les va a decir los problemas que pueden tener, porque eso iría a la parte de programación. Los algoritmos hay que hay que saberlos manejar y es parte de la parte de programación. Pero sí se habla y que la gente sea consciente del problema de los algoritmos, porque es que cómo se ensambla toda una solución hay que mirarla con calma y se les enseña para que entiendan y principalmente eso. Luis Romay, aquí está, sí, bueno, ya. El diplomado se dicta en español y en principio yo soy responsable de todas las clases y en algunas clases es posible que invite a otra persona más experta para que las dicte. Bueno, ¿alguna pregunta? Entonces, bueno, ahora sí los despido y me despido. Muchas gracias por haber aguantado todo este tiempo y esperamos verlos en el diplomado. Cualquier duda, cualquier interés que quieran aclarar cosas, aclarar de las tarifas, formas de pago, cosas de ese tipo, las podemos hablar directamente. Ok, buena tarde.